Buenas noches, Universidad Bolivariana del Ecuador. Les saluda el grupo 9 de la carrera de Educación Básica. Educación y Cultura Artística y su enseñanza. Planificación didáctica. Tema artesanías. El docente Magíster Anthony Briones. Integrantes Estefanía Rocha, Karen Sandoval, Rita Tipán, Carolina Tomín, Nicole Vallejo, Adriana Rodríguez y Beatriz Añapa. Planificación, subnivel superior. Tema. Tema del contenido. Artesanías como manifestación de las artes visuales. Objetivo. Analizar las artesanías como parte de la identidad cultural mediante la investigación, planificación y aplicación de técnicas artesanales en la creación de una pieza artística. Destrezas. Investiga manifestaciones artesanales locales y regionales. Planifica y desarrolla procesos creativos. Explica el valor cultural y artístico de su producción. Indicadores. Aplica técnicas artesanales de forma creativa. Planifica adecuadamente el proceso de elaboración. Argumenta el significado cultural de su trabajo artístico. Recursos. Hilos, arcillas, telas, cartón, recursos digitales, fichas de investigación, imágenes y videos. Desarrollo de la actividad. Los estudiantes realizan una investigación guiada sobre una artesanía representativa de su comunidad o región, identificando materiales, técnicas y significado cultural. Luego planifican el diseño de su pieza artesanal, seleccionando materiales y herramientas adecuadas. Posteriormente, elaboran la artesanía aplicando técnicas específicas y culminando con una socialización del proceso creativo donde se explican el valor cultural y artístico de su producción. Evaluación. Rúbrica de desempeño que considera creatividad técnica del proceso y explicación oral. Estrategia metodológica. Estrategia basada en la investigación. Rúbrica de evaluación. Investiga una artesanía local o regional. Planifica adecuadamente el proceso creativo. Aplica técnicas artesanales en su producción, explica el valor cultural y artístico de su trabajo. Subnivel media. Tema del contenido. La figura humana en movimiento. Objetivo. Reconocer las proporciones básicas del cuerpo humano y representarlas mediante dibujos en movimiento. Destrezas. Observar cómo se proyecta la sombra corporal a la luz del día y explorar sus posibilidades y los efectos que pueden lograr su utilización. Indicador. Describe y comenta la proyección de la propia sombra corporal y las características del teatro de sombra. Recurso, foco portátil o linterna, espacio de espejo, pared o superficie clara para proyectar la sombra. Desarrollo de la actividad. Inicio 10 minutos. Mostrar imágenes de sombra creativo, un breve video donde sean sombras proyectadas por personas u objetos. Desarrollo 25 minutos. Explicar sobre la luz, sombra, luz natural y artificial, proyección de sombra, relación entre posiciones de la luz, tamaño de la sombra. Cierre 10 minutos. Crear una escena o figura con su sombra. Evaluación. Técnica, la observación, instrumento, lista de cotejo, indicadores. Explica verbalmente lo que ocurre en la sombra. Estrategia metodológica. La figura humana en movimiento, el docente presenta el proyecto explorativo sobre la relación entre el cuerpo, el movimiento y la sombra. Los estudiantes en parejas experimentan con postura y desplazamiento frente a una fuente de luz para observar los cambios. Instrumento de evaluación, lista de cotejo. Técnica, observación directa. Indicadores de logro. Participa activamente en la presentación de la figura humana en movimiento. Reconoce las proporciones básicas del cuerpo humano.
Microplanificación de clase. Como tema central tenemos la Pachamama. Este tipo de expresión artística se considera un arte escénico. Nivel básica elemental. Objetivo: respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio y de otros pueblos, como resultado de la participación en proceso de investigación, observación y análisis de sus características, así como contribuir a su conservación y renovación. Destrezas. Se interesa por la observación y participación en manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo. Indicadores. Participa en juegos simbólicos y realiza producciones artísticas sencillas con una intención expresiva o comunicativa. Como recursos para la clase tenemos un reproductor de música, audios de músicas tradicionales de la Pachamama, imágenes sencillas de la Pachamama. Usamos pañuelos o telas de colores para simular su vestuario y un espacio amplio. Desarrollo de la actividad. Saludo y presentación del tema. ¿Qué es la Pachamama? Damos una breve explicación. Evaluación. Practica activamente en la actividad de danza, reconoce elementos visuales de la Pachamama, expresa emociones al escuchar música tradicional, realiza movimientos básicos relacionados con la festividad. Como estrategia metodológica, tenemos una estrategia basada en proyectos. Nivel básica elemental. Como objetivo tenemos reconocer el personaje femeninos destacados en la música y danza de Loja para fortalecer la identidad cultural local. Entre las destrezas tenemos explicar las principales características de formas de expresión artísticas, música, danza, propias del entorno próximo. Entre los indicadores tenemos identificar y describir elementos característicos de expresiones artísticas locales. Entre los recursos tenemos la grabadora, canciones de artistas como Joana Espinosa, videos de danza folclóricas, láminas para colorear. El desarrollo de la actividad, el taller de escuchar y ver los movimientos. Los niños imitan pasos básicos de danzas lojanas guiadas por la música de autores locales. En la evaluación tenemos la técnica de observación, instrumentos, lista de cotejo, participación en el baile e identificación de las artistas. Entre las estrategias metodológicas tenemos escuchar una canción lojana interpretada por una mujer, reflexión, ¿quién canta? Conceptuación, breve historia de una artista lojana. Subnivel medio. Tema de contenido. Portafolio artístico como registro del aprendizaje visual y la creatividad. Objetivo: reconocer y leccionar, organizar producción artística en un portafolio sencillo, valorado su proceso creativo y mostrando avance en el lente visual, forma, colores y líneas. Destreza: organizar evidencias visuales, dibujo, recortes, pinturas en una consecuencia lógica. Explora materiales y técnicas básicas, coloración, recorte, pegado, trazos. Expresa ideas y emociones mediante imágenes y pequeñas descripciones. Oculta y la presentación, el orden de sus trabajos. Indicadores: orden sus producciones por fechas o por temas. Identificar colores, forma y línea en sus trabajos.
explicar con palabras sencillas que expresa su obra, participa, respeta el trabajo de sus compañeros, recursos, carpeta o folder, hojas blancas y de colores, cartulinas, lápices, marcadores, colores, témperas, pigmentos, tijeras, revistas para recortar texto, imagen de referencia, celulares para desarrollo de la actividad, fotos opcionales. 1. Inicial se explica que un portafolio y para qué sirve, se muestra ejemplo. Sencillo. 2. Desarrolla, los estudiantes seleccionan 4 o 6 trabajadores, dibujo, pintura, follaje, colocan títulos y fechas, ordenar por temas y por semanas, decoloración de portadas con sus nombres. 3. Cierre socialización breve, cada estudiante presenta trabajo y dices que aprendió. Se guarda el portafolio como evidencia del semestre. Evaluación, observación directa del proceso y lista de cotejo, orden de participación, creatividad, presentación. Estrategia, metodología. Estrategia basada en proyectos, construcciones gradual del portafolio. Ahí nomás. Planificación para la educación básica superior. Objetivo. Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas y técnicas diferentes de lenguaje artísticos en procesos de interpretación o creación de producciones propias. Destrezas con criterio de desempeño. Describir las características y funciones de algunos de los principales museos del Ecuador y del mundo, así como de las manifestaciones culturales como bordados, artesanías, conservadas en ellos, y expresar las ideas y sentimientos que éstas suscitan. Indicadores de evaluación. Explora, describe y representa la propia imagen y algunos momentos relevantes de la historia personal a través de las creaciones de producciones artísticas. Estrategias metodológicas. Tiene como desafío la pregunta guía. ¿Cómo podemos plasmar nuestra identidad y entorno natural en una tela usando la aguja como pincel? Observar muestras de bordados reales de comunidades como Zuleta, Cañar o Colta. Identificar los colores. ¿Por qué usan colores brillantes? Representan la alegría, las flores y el sol. En su cuaderno, los estudiantes deben dibujar un símbolo que representa su provincia o comunidad. Ejemplo, un volcán, una flor nativa, una fruta. Simplificar las líneas para que sean aptas para abordar. Como taller de bordado o creación, el objetivo es calcar el dibujo de la tela usando luz de ventana o papel carbón. Introducción a la técnica del punto atrás para líneas y puntos de relleno para dar color. Ejecución del bordado en un retazo de lienzo o tela blanca. Recursos. Hojas, cuaderno, colores y lápiz, hilo, tela, agujas. Evaluación. El estudiante crea un diseño original basado en su entorno. Aplica correctamente al menos una puntada básica del bordado. Identifica el bordado como una manifestación cultural de los pueblos del Ecuador.
Reconoce la posibilidad, las posibilidades y limitaciones de la aguja y la tela. Nivel básica elemental. Tipo de expresión artística, artes plásticas. Tema central, artesanías inspiradas en Cayambe. Objetivos, fomentar la creatividad de los niños y su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos sobre la cultura de Cayambe de arte auténtico. El objetivo, apreciar de manera sensible y crítica los productos de arte y la cultura para valorarlos y actuar como público de manera personal, informada y comprometida. Destreza, observa y compara, realiza representaciones y construcciones con elementos del entorno natural y artificial. Indicadores, relaciones empáticas con sus compañeros y los adultos que eventualmente participan en la realización de actividades artísticas colectivas. Recursos, arcilla, paja toquilla, tintes naturales, papel de diferentes colores y texturas, tijeras, goma, pinceles, lápices de colores, marcadores. El desarrollo de la actividad. Observar el video de las siguientes artesanías de Cayambe, observar imágenes sobre la cultura y arte de Cayambe, realizar una lluvia de ideas, que es lo que han visto de artesanías en Cayambe. Observar diferentes artesanías realizadas por artesanos de la ciudad, enfatizar con los niños la importancia de estas actividades. Visitar el Museo de Cayambe, donde podamos observar y apreciar la experimentación de cada uno del arte. La evaluación, capacidad de crear y generar ideas originales y creativas. Habilidad para utilizar los materiales y técnicas de manera adecuada y efectiva. Grado en que las artesanías reflejan la cultura de Cayambe. Grado de involucramiento y colaboración durante toda la actividad. Estrategia metodológica. Aprendizaje basado en proyectos. Muchas gracias. Esta ha sido la participación del grupo número 9.